Malaquí, Malaquías, a ver, pastor, vuélvele, por favor, para verle el flyer. Malaquías, Ya, ahí está Malaquías. Gracias. Malaquías. Malaquías no es nombre, dice pastor. no, no es nombre, sí. Allá, Malaquías. Listo, gracias. Muy bien. Quiero antes de pasar, quiero una cosa. am, a ver, vamos a cortar un ratito y volver acá. ¿Quiénes han entrado? A ver, Julio César, Cristóbal no. Gabriela, ¿no? Gabriela ha entrado. Jorge Ávila no está, ha faltado. Julio César también tiene falta justificada. ¿Quién más está? Wilson, Gente Pastor, buenas noches. ¿cómo Ingresé está? 7:25 porque ya tarde del trabajo, por eso. Sí, sí, ya. Muy bien, entonces, todos se han agrupado. ¿Y alguien salió? Estamos hablando de entrar y ahora estamos, alguno ha salido por ahí. Bueno, ¿nadie quiere hablar acerca de Zacarías? Zacarías, ¿no? Jehová recuerda, ¿no? Muy bien, entonces entramos a Malaquías, creo que es el último, vamos a hacer parte de Malaquías. Si podemos hacerlo todo, lo hacemos todo ahora y ya la próxima semana hacemos un recuento y una intervención de parte de ustedes, también con los resúmenes de sus trabajos y buscando una visión pastoral de todo este asunto y también las diferentes cosas que encontramos aquí entre los profetas, ¿no? Que son lo importante también dentro del mensaje. Vamos a ir entonces por ese lado. Malaquías pertenece al periodo posterior al cautiverio, ¿no? Se cree que vivió 100 años antes después de Ageo y Zacarías, ¿no? Y ayudó a Esdras y a Nehemías, en especial, en la reconstrucción del muro de Jerusalén, ¿no? Y que vivió más o menos entre el año 450 al 400 antes de Cristo. El nombre, entonces, en hebreo es Malaki, que es un diminutivo de la forma Malak, Malaquía, Malaquía, ¿no? Malaquía es mensajero, ¿no? Mensajero de Jehová. Y como decíamos, no es un nombre. Y podemos decir aquí el profeta que no tuvo nombre, ¿no? O el libro que no tiene nombre, vamos a ponerlo así, ¿no? El libro que no tiene nombre. Ya saben, ahí hay una muy buena pregunta, ¿no? ¿No? Si por ahí viene una prueba en algún momento y dice, el libro que no tiene nombre, entonces recuerda, es Malaquías, ¿no? Porque se le conoce a él, al profeta, como el profeta sin nombre, ¿no? El profeta sin nombre, el libro sin nombre, ¿no? En su forma abreviada, significa mensajero o el que tiene a cargo un mensaje, el que tiene que realizar un mensaje, ¿no? Que tiene que dar un mensaje, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se llamaba Malaquías? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el autor del libro de Malaquías? No lo sabemos. ¿Alguien se atreve a decir
De repente, ¿cuál era el nombre? Y uno puede decir, no, pues que se llama Malaquías, pues. Malaquías ahora sí es nombre, ¿no? ¿No? ¿Alguien le ha puesto a su hijo Malaquías? Hay muchos nombres Malaquía, pastor. Que de paso, ¿no? Yo, según los hermanos de Pucallpa, parece que son, sí, ya, y son misioneros. Enoc se llamaba uno, que ya partió con el Señor. Noé, no, Noé fue el que se fue, Noé que ya partió con el Señor. Después está Melquisedec, ya, que es misionero, Melquisedec. ¿Quién más está ahí de esa familia? Pero todos tienen nombres bíblicos, ¿no? Que papá era también misionero, pastor, creo, y a todos sus hijos les puso nombres bíblicos, igual que a sus hijas, ¿no? Con una buena cantidad de hermanos, de hijos tuvo este hermano y le puso nombres bíblicos, ¿no? Pero creo que no había uno que se llame Malaquías. En todo caso, ya saben que Malaquías es un nombre de uso hoy día, pero el que aparece aquí en la Biblia como Malaquías, en realidad está hablando de el mensajero de Jehová, el mensajero de Jehová. Eso significa Malaquías. ¿Quién es ese mm, mensajero de Jehová? Pues no sabemos cómo se llama, ¿no? Simplemente es el autor del libro. Vamos entonces. El templo de Dios estaba completo ya, pero los misterios de Ageo y Zacarías han concluido, mas la profecía continúa a través de Malaquías y su contemporáneo Nehemías, ¿no? Aquí hay que detallar un aspecto, que estamos hablando de las profecías de Malaquías. Por ahí se habla mucho acerca de las profecías de Malaquías, pero no es, cuando se habla de las profecías de Malaquías no se está hablando del autor del libro de Malaquías, ¿no? Sino están hablando de un tal Malaquías que dentro de la Iglesia Católica es un santo, o sea, lo han reconocido como santo, entonces es San Malaquías, ¿no? Y que él recibió unas profecías, según ellos le llaman profecías a eso, que para mí no son profecías, son predicciones que corresponden al último tiempo, ¿no? Y dentro de esas predicciones habla de un Papa Negro. No sé si realmente dirá eso, no lo conozco, no he visto nunca, no he averiguado sobre el detalle, porque no me ha interesado mucho, ¿no? No soy de esos que viven con miedo de lo que va a pasar o que va a suceder en el futuro o el fin del mundo. Hay gente con ese mensaje fatalista, ¿no? Y que todo empieza de juicio, castigo y, y bueno, también por ahí habla acerca de la venida del Señor, pero más hablan de una actitud negativa, de una situación horrible en el mundo, ¿no? Bueno, no es ese Malaquías en todo caso, ¿no? Hay que diferenciar entonces, ya que estamos hablando de Malaquías ahora, ¿no? Hay que diferenciar del Malaquías del cual se menciona, ¿no? Y que no es el mismo Malaquías, ¿ya? O el mismo Malaquías que encontramos aquí en la Biblia, ¿no? Vamos a mirar algo ya que estamos por aquí y he tocado ese detalle de, ujú, a ver,
A ver, ¿qué nos dice aquí? Si la profecía de San Malaquías es una lista de nombres y descripciones de papas desde 1143. Son descripciones, ¿ves? Se ha interpretado como una predicción de los papas hasta el fin del mundo. Se dice que el último papa, Pedro el Romano, gobernará durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana y que después Roma será destruida y el mundo será juzgado. Algunas interpretaciones sugieren que el Papa Francisco podría ser el último papa, mientras que otros creen que la profecía se refiere a un papa que gobernará después de la muerte de Francisco. Eso según Euronews y Daily Express. El contenido de la profecía de San Malaquías, conocida como la leyenda de San Malaquías, es una lista de 112 papas. O sea, es una lista nada más, no es otra cosa. Cada uno con una descripción o una frase concisa que lo identifica. Se cree que comenzó con Celestino II, elegido en 1143. O sea que tampoco menciona los nombres de los papas, sino algunas características. Y las interpretaciones aquí, ¿no? La profecía ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos interpretan sugiriendo que indica el fin del mundo o la destrucción de Roma. Algunos creen que la profecía se refiere a un papa que gobernará después de la muerte de Francisco, mientras que otros creen que Francisco es el último papa. El debate en curso sobre la interpretación de la profecía demuestra la influencia y el misterio que rodea a este documento histórico. Algunos dicen que, que ha muerto pues, el último papa, pero ya hemos visto, ya murió, ¿no? Y dentro de 2 semanas van a elegir a otro. Pero, eh, ¿por qué atribuyen en todo caso al que ha muerto, a Francisco? Porque él ha vuelto a los principios y al mensaje del Evangelio, ¿no? Pobres y sobre la justicia social. Entonces, bajo ese criterio y bajo el sistema que vivimos en la economía mundial, ese mensaje no cala, ¿no? Entonces lo ven como un enemigo o lo veían como un enemigo. Por eso decían que era el último papa, ¿no? Bueno, porque ha hecho varias reformas, bueno. ¿Eh? Y una de las cosas que ha hecho en cuanto a Perú es que este, él cerró, anuló, eliminó a esa orden de los sodalicios, ¿no? Que se encontró pues el caso de pedofilia ahí, ¿no? Y que han sido castigados y que ahora están tratando de que eso vaya a corte, ¿no? Para que sean enjuiciados las personas que han hecho eso, ¿no? ¿Ya? Pero ya no corresponden y ya no están dentro, no son una orden católica ya, ¿no? Eso lo Pues, limpió Francisco, por lo menos hizo algo que en algún momento pues los demás papas no lo hicieron, ¿no? Porque taparon eso. Han habido muchos casos acerca de violaciones y pedofilia, ¿no? En varios casos. Hay uno en México, por ejemplo, también, es muy conocido, y en Canadá también. En fin, son casos que hoy por lo menos se han juzgado y se han sacado, cosa que no hizo la iglesia anteriormente, ¿no? En fin, ahí vamos. Muy bien, entonces tenemos por otro lado, dice estas consideraciones. Es importante recordar que las interpretaciones de la profecía son subjetivas y pueden variar ampliamente. La profecía de San Malaquías no debe ser tomada como una predicción literal, sino como una reflexión sobre la historia de la Iglesia Católica y la figura del Papa, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere. No es la idea plantear entonces un debate sobre el asunto. Simplemente estoy mencionando esto porque estamos hablando acerca del, de el hecho de que ha partido este personaje, ¿no? Y ha vuelto en debate esto que, bueno, siempre es así, de tanto en tanto, cuando muere el papá, siempre surge otra vez este asunto de Malaquías, como, es que la idea es que la gente le gusta, son muy agoreros, la gente, la sociedad en sí mismo está pendiente de eso, ¿no? Y hay esa idea, esa concepción muy, muy así
de que ya viene el fin del mundo, ¿no? Entonces, eso se debe al mensaje religioso, pero también es a esa visión que tienen en el mundo, ¿no? De que, bueno, algún día se va a acabar todo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, dejemos ahí a San Malaquías, vamos a Malaquías de nuevo, ¿no? Por lo menos este San Malaquías, ese sí era su nombre, o por lo menos su nombre, el nombre conocido, ¿no? De este sacerdote. Puede ser que lo haya tomado, ¿no? Y que no haya sido su nombre verdadero. En todo caso, el caso de Malaquías, el profeta, ¿no? El profeta que no tiene nombre. Vamos a ver, Malaquías, el profeta que no tiene nombre. O en todo caso, el profeta sin nombre, ¿no? Bueno, la nación ha caído en diversidad de pecados, divorcio, casamiento con extranjeros. Eso es lo que se encuentra en Nehemías. Despide a estas esposas, ¿verdad? Descuido del templo, también descuido de los diezmos, liderazgos no piadosos, indiferencia. En todo esto han pasado 100 años desde el retorno de los judíos a Jerusalén. Y ahora el pueblo de Dios está desanimado por los tiempos difíciles de sequía y de hambre. La condición moral, entonces, es mala, ¿no? Tremendamente mala. Pero en este libro se ve el trato de Dios cariñoso, razonable para con su gente, mientras ellos disputaban y justificaban su condición. La gente demostró falta de amor hacia Dios, ¿no? Hacia los sacrificios que no hacían agradable a Dios, ¿no? Hacían estos tipos de sacrificios que no eran correctos, que se casaban con mujeres idólatras. Y en cuanto al diezmo, bueno, no es que no daban el diezmo, había un grupo de personas que no daban el diezmo adecuadamente, que era el detalle. El tema es que la sinceridad hacia Dios y una santa manera de vivir son esenciales a los ojos del Señor, ¿no? Esas dos cosas creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sinceridad, transparencia ante Dios, integridad y una manera de vivir, ¿no? Una forma de vivir que sea esencial a los ojos de Dios. Ahora, si su favor ha de ser derramado sobre las cosechas y sobre el bienestar económico de la nación, pues hay que tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? Sinceridad y una santa manera de vivir. Esto que estamos mencionando es un detalle muy interesante que creo que puede ser para toda nación, ¿no? El favor de Dios ha de ser derramado sobre lo que la nación produce y el bienestar económico también, siempre y cuando, ¿qué cosa? La gente camine con sinceridad ante Dios, se muestre transparente ante Dios y viva una manera de vivir que corresponda al propósito de Dios, ¿no? Entonces eso camina, ya podemos nosotros por ahí entonces discernir qué está pasando en nuestro país, ¿no? ¿No? ¿Qué está pasando en los países, en las naciones, ¿no? Si se guían de acuerdo a este propósito, ¿no? No siempre, de paso, no siempre la economía significa ese bienestar económico, significa una vida santa o un buen testimonio, ¿no? ¿No? Cuando estamos hablando de bienestar económico también de la nación, estamos hablando de un bienestar para todos, no para un sector, como ocurre hoy día, ¿no? La economía es sólida, es buena para algunos, pero para la mayoría no, ¿no? Para la mayoría no es así, y especialmente para los que están desposeídos, ¿no? Bien, Israel debe vivir en conformidad con su elevada vocación de nación santa y esperar la venida del Mesías. Y esto creo que nos aboca el hecho de lo que Pedro habla, ¿no? Pueblo santo, ¿no? Una nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, ¿no? Así habla acerca del pueblo de Dios, ¿no? Bueno.
El profeta Malaquías tiene un mensaje de juicio para el pueblo porque éste no ha aprendido de sus pecados pasados. En un diálogo con Dios hay condenación de los pecados y apatía del pueblo, ¿no? Este es otro aspecto también, ¿no? Israel no aprendió de sus pecados pasados y creo que los pueblos no aprenden, no tenemos memoria, no tenemos memoria remota, ¿no? Y olvidamos fácilmente las cosas y los errores que cometemos, ¿no? Como pueblo, como nación. Y ese es el problema fatal de las naciones, ¿no? Cuando olvidamos nuestra historia y no tenemos memoria, entonces repetimos los errores, ¿no? Bueno, Malaquías se distingue por ser el único libro profético que no termina con palabras de liberación, sino de juicio. Esto sí es una cosa diferente, ¿no? La mayoría de profetas siempre hablan de liberación, de salvación, de retorno, de presencia de Dios, pero en este caso, ¿qué cosa? Hay juicio, ¿no? Termina con juicio. A través de los años, la humanidad ha avanzado muy poco espiritualmente. Por eso, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Sin embargo, esta palabra está en la promesa de que Elías vendrá a restaurar los corazones de los padres, ¿no? Vamos a mirar ese detalle que nos está mencionando aquí para este libro de Malaquías, ¿no? Miren lo que dice el texto. En realidad está hablando de un mensaje de esperanza. Dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No? Entonces hay una promesa del profeta Elías volviendo. Esto ocurrió en la época de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que Elías ya vino, ¿verdad? ¿Y quién era Elías? Era Juan. Los evangelios describen eso. No menciona que Juan es una forma de Elías o que venía en el espíritu de Elías. No, dice que era Elías. Es posible que sea el mismo Elías. En todo caso, ya estuvo aquí. Y el día de Jehová se presenta desde esa perspectiva también, ¿no? ¿No? Que es grande y terrible en cuanto a que el día del Señor hizo juicio. ¿Cuál fue el juicio? Llevó a Jesús al sacrificio, a la muerte, ¿no? ¿No? Ahí hubo juicio de parte de Dios, una condenación, ¿no? Se condenó a Jesús a muerte, pero luego él volvió a la vida, ¿no? Un día terrible, terrible para todos y para los creyentes también de esa época, ¿no? ¿No? Pensaba que todo ya había acabado. Bueno, otros hablan de la profecía desde otra perspectiva, ¿no? Hacia el futuro. Vamos al bosquejo del libro de Malaquías, ahora sí, ¿no? Estamos viendo acá cuatro momentos, ¿no? El bosquejo de Malaquías, primero la exhortación preliminar, el amor de Dios hacia Israel, capítulo 1, 1 al 5, profecía contra los sacerdotes por deshonrar a Dios, capítulo 1, 6 al 2, la negligencia de las funciones litúrgicas, no hacían conforme al propósito de Dios, la insinceridad y corrupta enseñanza de la ley. No se enseñaba la ley de una manera adecuada, sino que se corrompía, ¿no? Estamos hablando de la Torá, ¿no? Insinceridad y corrupta enseñanza de la ley. O tercero, la profecía contra los laicos, es decir, no contra el pueblo. Capítulo 2, versículo 10, 4 al 3. Traición a Dios en divorcios y matrimonios mixtos, ¿no? Se declara eso como algo negativo.
Ojo que está dentro del contexto de Israel, ¿no? Eso ya no pega para nosotros. O sea, algunos de repente dicen, no, no debes casarte con extranjeros. ¿Pero qué extranjeros? Si tú, peruano, te puedes casar con una argentina, sí se puede. Para ella tú eres un extranjero. Para ti ella es extranjera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pueblo? No, en cuanto a Dios, no es ni Perú ni Argentina, es el pueblo de Dios. Si somos del pueblo de Dios, está bien, ¿correcto? ¿Ya? Advertencia de juicio por la venida del Señor. Ujú. Y arrepentimiento en el diezmo para traer prosperidad. Y reivindicación de los piadosos contra los cínicos en el día del Señor. Y la cuarta es las exhortaciones finales de guardar la ley y esperar la venida del Señor. Capítulo 4 del 4 al 6. Muy bien, ahora sí vamos a algunos comentarios para mirar entonces eh, algunas cosas que dice Malaquías y también de los demás profetas también que hemos anunciado. Hoy día hemos hablado de 3 profetas. Espero que no se confundan. Hemos estado hablando de nuestro amigo este, sí, Ageo, ¿no? No, Jonás, ¿no? Jonás, hemos hablado de Jonás. Ujú. Luego de Zacarías y luego de Malaquías, ¿no? No en el mismo orden que aparece en la Biblia, el orden no altera mm, el, ¿cómo se llama esta teoría? El orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir acerca de estos profetas? Cada uno en su lugar. ¿Qué hay? ¿Qué podemos sacar digamos, de enseñanza y cómo poder traerlo a la pastoral también? Por lo menos estos profetas tienen otras características de los anteriores, ¿no? ¿No? Hemos hecho la mayoría de estos profetas hablan de justicia, hablan de derecho, se les conoce como los profetas de la justicia social, pero estos 3 que hemos mencionado no tienen estas características, especialmente Jonás, ¿no? Jonás. Zacarías posiblemente tiene otra connotación, está en el tiempo de la construcción del templo y de los muros, y Malaquías en una situación muy particular que estaba pasando a Israel y el tiempo de, digamos así, de frialdad espiritual, ¿no? De un momento de baja espiritual, ¿no? De un momento, digamos, difícil dentro de la vida cristiana, dentro de la vida de Israel, del pueblo y también en relación con Dios, ¿no? Es un elemento importante que denota. Muy bien, ahora sí, entonces les dejo el micrófono abierto para que ustedes mencionen o pregunten o hagan sus inquietudes. Sería muy bueno plantearlo. ¿Qué piensan ustedes acerca de estos profetas? En esta sala está Zulin, está Adi, está Astrid, está Sol. Son 4 hermanas, ¿no? Y los demás son varones. 6 varones y 4 mujeres. Bueno, escuchamos las voces de cada uno
Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué les parece a estos profetas? ¿Qué nos enseñan? ¿No? ¿Qué importancia tuvo para Israel el ministerio de estos profetas o lo que contiene estos libros, ¿no? La importancia que tiene para Israel y también para el pueblo de Dios, para todo y para nosotros. En su tiempo, ¿qué importancia tuvo y qué importancia tiene para nosotros? A ver, les dejo entonces esta oportunidad. Hablen. Parece que están un poquito cansaditos, ¿no? Ya Sí, pastor, estamos, Pastor, estamos pastor, pastor, yo mire, quisiera, a ver, al último tiempo pastor, del estudio. pastor, Sí, sí, a ver, adelante. Sí, hermano Javier. ya, muy bien, gracias. Bien, pastor, el libro de Nehemías, perdón, de Malaquías, digo Nehemías porque es contemporáneo, pastor, es contemporáneo Ah, y sí, claro. eh, acá hay un trabajo conjunto, ¿no? Nehemías, Zacarías y Malaquías, con respecto a este tema, ¿no? De que el pueblo que regresa de la cautividad y se habían dado en matrimonios mixtos, también eso hay que notarlo. Pero eh, el hecho de que hablase Malaquías con autoridad acerca del pecado, ¿no? Y hacerle ver al pueblo con respecto a su conducta, ¿no? Que habían, que con su, respecto a su conducta con el pecado. Es muy importante, pastor, eso entenderlo, porque acusa a los sacerdotes, a los que están en inminencia en ese tiempo, a los que están, ¿cómo se llama?, llevando el servicio sacerdotal, ¿no? Ujú, De los robos, incluso del divorcio, todo ello. Otro punto que he visto también, eh, con respecto a la fecha que leen este libro, asignada, podemos imaginarnos que trabajaron eh, con respecto con Nehemías. Este libro dice que el autor dice que han trabajado codo a codo con Nehemías, dice. ujú, Como, ujú, después de este regreso de la capital persa, entonces trabajaron codo a codo que la edad llegó cada uno a alcanzar, ¿no? El cual de los dos sobrevivió, dice al otro. No hay modo de saber la edad de ellos, ¿no? No sabemos, pero sí nos hace ver de que hubo un trabajo en ambos, todo ello. ujú, Lo importante también es que aquí viene el reproche, ¿no? Por el pecado del pueblo en general, en que se enumeraban los matrimonios con extranjeros, la negligencia de pagar el diezmo en ese tiempo, ¿no? Los defectos en que se ofrecían los sacrificios. Todo eso Malaquías lo dice y lo condena duramente. ¿Ah? Y hay una pregunta que a mí siempre encontramos, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, ¿no? Esa es la pregunta que hace Malaquías, le hace a todos, al pueblo, al sacerdocio y a todos los que estaban en inminencia. ¿Y qué podemos decir pues, para la pastoral, pastor, en este tiempo de que yo he escuchado muchas prédicas, ¿no? Que se usan esto para hoy en su tiempo hablar y hacer ver que el diezmo. No, esto está bien claro, ¿no? Que es al tiempo de Nehemías, al tiempo del sacerdocio, al tiempo de, de que se daban los matrimonios mixtos. Pero sí, la pregunta que es relevante, pastor, siempre, ¿robará el hombre a Dios? Dice. Entonces, yo me quedo con esa pregunta y siempre vamos a hacer esta pregunta, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Claro que
Eh, robar en ese tiempo, ¿no? Es duro, ¿no? El profeta usa un término bien fuerte. No, hoy podemos ya en nuestro castellano, ¿no? Sustraer y usar otros términos, pero no solamente dinero, ¿no? Sino también muchas otras cosas que el Señor añade al creyente, al cristiano, para servir a su iglesia. Esa es Ujú, mi óptica, pastor, con respecto al libro de Malaquías. ya. Bueno, parte de lo que menciona del diezmo, que generalmente no siempre se ha sacado fuera de contexto, ya. Creo que esto hay que leerlo desde la perspectiva de lo que contiene el mensaje, desde el capítulo 2, el capítulo 3 sobre todo, Tres, sí, tres. ¿ya? Que son preguntas que ¿no? Es un juicio de Dios, ¿no? Eh, Él va a castigar, ¿no? A los que no lo honran, ¿no? Y va a purificar a los sacerdotes, ¿no? Para que puedan ofrecer los sacrificios que Él exige. O sea que la situación estaba en el carácter, la situación estaba en cómo se había am, des- desfigurado la función sacerdotal, ¿ya? Y también cómo se había corrompido, se había torcido, ¿no? El propósito de la ley. Desde esa perspectiva estaba hablando en ese contexto acerca del diezmo, ¿no? Que también era parte de una mala práctica, ¿no? Una mala práctica. Recuerde que en la forma de dar el diezmo tenía que ver pues, con animales no, eh, no hendidos, no con un defecto, ¿no? Creo que eso es lo que estaban haciendo aquí en el pueblo, ¿no? Se entregaba cualquier cosa, ¿no? Cualquier animal, ¿ya? Entonces no estaban dando conforme a Dios. Y ese era el robo, justamente, ¿no? Sustituir una cosa por otra, ¿no? Es un poco la figura que hizo Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ujú, ¿No? Que ellos aparentaron dar una ofrenda y dar el resultado de una venta, ¿no? Pero ellos se habían quedado con una parte. Y habían acordado así, y sobre todo, eh, este, ellos lo que hacen es asumir que ese es el total de la venta, ¿ya? Y negar que se quedaron con una parte. Ellos tenían el derecho de quedarse con una parte si quisieran. Y lo lógico hubiera sido entregar y decir, bueno, hemos vendido nuestro terreno en tal precio, pero hemos convenido en dar esta cantidad para la iglesia, ¿no? Y quedarnos con una parte nosotros. Creo que Pedro no hubiera dicho nada, estaría contento, pero el pecado no estaba en eso, sino en hacer creer que lo que estaban dando era todo, el todo de la venta. Y ahí estaba la mentira, ¿no? Y estaba el robo, ¿no? Entonces, en ese sentido está hablando de ese robo también, no es solamente robo porque no dan, ¿no? Sino cómo lo dan. Miren las preguntas que dice, dice, ¿en qué dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ujú. ¿En qué decís, en que decís cualquier cosa que hace mal agrada a Jehová? Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el día de justicia? O sea, hablaban cosas media extrañas para con Dios, ¿no? Y entonces la respuesta, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor y a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien desearéis vosotros. Aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de la venida del Señor, cuando vino Jesús a la tierra, ¿no?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Está hablando de ese tiempo, o sea, es la venida del Señor, tanto de esa venida, porque dice que viene su mensajero delante de Él antes, ¿no? Y luego dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Ves? Lo que está hablando es de la purificación de los sacerdotes, o sea, de que estaban haciendo mal y mal uso de los diezmos y la mala forma de distribuir los diezmos y la mala forma de entregar los diezmos. En eso consistía el robo. No que no daban solamente, quizás algunos no daban, ¿no? Pero el asunto estaba en que lo hacían de manera incorrecta, ¿no? Con una vida incorrecta y con un sacerdocio torcido. Entonces Dios no aceptaba eso, pues, ¿no? Entonces luego dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los días antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, que no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y acá hay un detalle que se nos pasa desapercibido antes de ver el asunto del diezmo. Es que cuando está hablando de la ofrenda y diezmo, uno de los requisitos que se denota aquí y que está en el Levítico, está en el texto de, digamos, de la palabra, ¿no es cierto?, que corresponde al diezmo, ¿no es cierto?, ¿ya? Que encontramos nosotros, por ejemplo, aquí, Ageo 1:1 al 11 habla acerca de eso también, ¿ya? Pero que básicamente está en, en el Levítico, ¿no? ¿No? Y en la parte de las leyes, ya. Una de las cosas, y está señalando acá, miren, dice, defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Fíjese, un poco, otra vez, el lenguaje de los profetas anteriores, ¿no? Que lo hemos mencionado, ¿no? De cómo había injusticia para con el jornalero, para el obrero, contra los asalariados, ¿no? Contra el que tenía su trabajo, pero que no le pagaban correctamente, ¿no? ¿Cómo estará el Señor fastidiado por este mundo? Porque hoy es así, ¿no? Los sueldos son más bajos cada día. Y eso es en contra de lo que Dios quiere de propósito, ¿no? Acá habla de eso, defraudas en su salario al jornalero. Si le quitas o no, le mochas el sueldo, ¿no? Todo eso es, ante Dios es abominación, ¿no? Pero dice también a la viuda y al huérfano. ¿M? Cuando menciona viuda y huérfano, está hablando de que la obligación, fíjense, aquí hay otro detalle, del diezmo, no era solamente presentar el diezmo al templo, sino que una parte de ese diezmo se tenía que dar a las viudas y a los huérfanos, y no se lo entregaban, no se daba al viudo, a la viuda y al huérfano, se los dejaba desamparados. ¿Mm? Ese es un detalle que no contamos, ¿no? Si queremos aplicar este Malaquías, tal como está este aspecto del diezmo, tendríamos entonces que separar una parte para dar a viudas y huérfanos, Sí, a es los a las viudas. pobres. También a las viudas, pues Nosotros no también. lo hacemos. Ah, Las viudas también. claro, la iglesia hacía eso. Al comienzo tenía viudas, ¿se acuerdan? Del lío de las mesas, ¿no? De las comidas, entre las viudas de los griegos y de los judíos. Y también las viudas que habían en la época
que menciona Timoteo también, ¿no? ¿No? Pablo menciona a esas viudas jóvenes. ¿Ah? Entonces, es una norma que en Israel había, no era una costumbre y algo que tenían que hacer, apoyar a los necesitados. Entonces, ¿cómo lo hacían? Por el diezmo, pues. Entonces, no solamente el diezmo era para el templo. Además, otra cosa, el diezmo se daba una o dos veces al año nada más, El pastor. ¿no? Porque no era recibido ahí no había el sistema de paga aquí semanal, ni quincenal, ni mensual, ¿no? Ujú. Sino que la forma es que de acuerdo a lo que la tierra te rinda, le dabas la décima parte a Dios, ¿no es cierto? Entonces no eran todas las semanas, ni los domingos, ni los fines de mes que se daba diezmo, ¿se dan cuenta? Es otra forma y otro sistema, ¿no? Y era para alimentar a los levitas, para que haya comida en el templo, y eso es literal, cuando esta habla dice traer los diezmos al alfolí. El alfolí no es la canasta del diezmo, no, el alfolí es el almacén de los Ujú, sí. granos, ¿ya? Que se disponía ahí en el templo para que haya alimento para todos los que servían a la casa del Señor, ¿no? Ah, Adi, Pastor, buenas noches. Discúlpeme que no buenas, puedo prender mi cámara hoy día porque no está conectada. ya, Eh, Quería opinar acerca de los profetas, que había hecho la pregunta inicial, pero ahora que ha tocado el tema del diezmo me parece también muy interesante porque a veces es un tema, no sé si difícil de explicar o entender, ¿no? En las iglesias, porque hay posturas, ¿no? Hay algunos que dicen que eso no está vigente, otros dicen que es mejor ofrendar que diezmar. Y a mí también me causa un poco de, no sé, no dudas, pero porque sabemos que el diezmo es un acto de obediencia, pero de todas maneras, si me pidieran a mí explicarlo, la verdad no sabría cómo sustentarlo, porque hay posturas y algunos pues tienen como que cierta postura que sí parece que es real, ¿no? Pero lo que usted comenta es verdad, porque yo había leído en el Antiguo Testamento acerca de cómo se sustentaba la iglesia, ¿no? Entonces, el diezmo era más que nada acerca de lo que producía, ¿no? No necesariamente era dinero. Y yo había leído que también pues era para poder sustentar a los levitas, porque los levitas y las personas que estaban al servicio de la iglesia, no, ¿cómo le llamaban? No era iglesia, era El templo, ¿cómo el le templo, llamaba? el templo. El templo, perdón, del templo. O sea, eran personas completamente dedicadas a eso, ¿no? O sea, se dedicaban completamente a ello, se instruían y entonces de alguna forma tendría que sustentarse, ¿no? Pero en la actualidad, por ejemplo, ya no sucede así, ¿verdad? Ya no es el caso. Hay pastores que sí trabajan a tiempo completo, hay pastores que trabajan a medio tiempo, eh, en el caso, por ejemplo, de los levitas, ahora que son ministerio de alabanza, se podría decir que, o sea, si quieren comprar algo nuevo, ¿no? Es complicado, ¿no? Que ellos tienen que hacer su actividad o algo así. Entonces, hoy en día se podría decir que cada liga o cada departamento, no sea de jóvenes, niños, ve la forma de cómo sustentarse económicamente, ¿no? ujú, Entonces, eso me causa cierta, no sé, curiosidad, ¿no? Tal vez porque tal vez no he profundizado mucho en el tema, pero lo que usted comenta es cierto, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos también en unos tiempos donde todo es corrupción, como dicen, ¿no? Y a veces también hay mucha necesidad, ¿no? En las familias, en las personas y bueno, pues sí, sigo profundizando en el tema, me parece muy bien. Quería opinar acerca de los profetas, pastor, si me permite. Había ya, preguntado acerca de los profetas, de cuál era mi perspectiva acerca de ellos, ¿no? El antes y el ahora. Y bueno, la verdad, usted ya nos había enseñado acerca de profetas mayores y cualquiera pensaría, ¿no? Que profetas menores son historias, entre comillas, más sencillas de entender, pero la verdad es que no, ¿no? Porque ahora estudiando profetas menores me doy cuenta que hay libros, precisamente como usted dijo, que son literatura apocalíptica,
¿no? O sea que hay que entenderlo también así. Hay historias fascinantes, ¿no? Que parecen historias increíbles, pero de todas maneras, los profetas yo pienso que, o sea, eran personas muy, eh, creo que, ¿cómo llamarlo? Valientes, Ujú. porque ¿quién se atrevería a traer malas noticias? No siempre traían buenas noticias, ¿no? A veces traían juicio, traían maldición, ¿no? Al pueblo. Los profetas podían ser personas muy preparadas, ¿no? Intelectualmente tal vez muy, muy capaces, pero algunos no, ¿no? Y esto ya es algo del Señor, como Él llama, porque creo que había un profeta que era pastor, y era una persona sencilla, ¿no? Entonces es Dios mismo quien los capacita y creo que los guía, ¿no? Pero también cuando me topé con la historia de Jonás, era el contrario, ¿no? Porque Jonás era una persona justa en medio de un pueblo tal vez no sé, desobediente, pero Dios le manda, ¿no? A rescatar a esos desobedientes, ¿no? O a enviar un mensaje, pero al fin y al cabo se niega, ¿no? Y eso también me da un poco de curiosidad, ¿no? Al fin y al cabo el libro de Jonás relata una historia también con un mensaje profético, creo yo, ¿no? Porque la enseñanza que, que se muestra es que Dios también se interesa por los gentiles, ¿no? Como usted una vez dijo, Dios no es, ¿cómo se le llama cuando tienen odio a los extranjeros? Es xenofobia, Xenofobia. ¿no? Dios, Ujú. Dios no es xenofóbico, ¿no? Y creo que eso se cumple desde la promesa davídica, abrámica, ¿no? Desde cuando Dios prometió, hizo una promesa para todas las naciones, entonces se podría decir que se contrasta con eso, ¿no? O sea, los profetas tenían un mensaje inmediato para la época en cuanto a sus circunstancias, pero también yo creo que esas enseñanzas se pueden aplicar hasta la actualidad, ¿no? Hay muchas historias o muchas situaciones que hasta el día de hoy son muy parecidas, ¿no? Y las enseñanzas que nos han dejado, yo creo que son hasta el día de hoy, ¿no? Se tienen vigencia. Además de que algunas de ellas son proféticas también, ¿no? Y se pueden contrastar con el libro de Apocalipsis, ¿no? Como en el caso, como dijo, de Zacarías. Ujú. Entonces, me parece muy interesante y creo que no, al menos mi perspectiva ha cambiado, ¿no? A partir de este curso y también con las lecturas de que por ser profetas menores no es que se deba tomar a la ligera, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene un contenido, un mensaje que es importante también. Uh -huh. Y sobre todo el tema principal que está también en los profetas mayores, que es la justicia, el derecho, ¿no? La honradez, la Sí, práctica de la justicia y de la rectitud, ¿no? Que es importante dentro del pueblo. No la injusticia, no la explotación, ese tipo de cosas que no se tocan, pero que están presentes en estos profetas, ¿no? Y hablando acerca del diezmo, ya que estaba mencionando ese asunto de la duda, yo creo que habría que sincerar la enseñanza acerca de esto, porque el diezmo era básicamente para el templo, para el cuidado. O sea, al no tener templo hoy día, el judío no da diezmo. ¿A dónde lo va a dar? No, no hay templo. Entonces lo que hacen es darlo íntegramente a las viudas, a los huérfanos, a los asilos, a la educación, a la ciencia, ¿no? Eh, Tratan de separar su tiempo, sí, pero haciendo este tipo de labores, ¿no? El tiempo era para Israel, básicamente, y era para el templo. Al no tener templo, entonces ya hemos dicho, no hay necesidad. Si alguien, si se hiciera un tercer templo, es posible que el judío entonces comenzara a diezmar de ahí, ¿ya? Y no cabía para la iglesia. De paso, la iglesia, la primera iglesia, los comienzos, que era la iglesia judía, porque era en el contexto judío, ellos daban diezmo y eso se ve en la práctica. Jesús los muestra y Pedro también cuando iban a la hora de la oración, iban al templo, subían y daban sus diezmos y todo lo demás, ¿no? Al templo. O sea, seguían en sus prácticas judías. Esto se desprende después cuando la iglesia comienza a realizar otras tareas y se va hacia los gentiles, se gentiliza la iglesia
Y los que están haciendo la labor en la iglesia, pues no tenían la necesidad de que se les pague, ¿no? O en todo caso, en el Pastor de Erma se habla acerca de la ofrenda, de cómo debía darse a los profetas, a los pastores, a los ministros. Habla de eso, pero en ningún momento menciona una décima parte. Es curioso cuando habla Pastor de Erma, perdón, la Didaché habla de eso. La Didaché es la que menciona estos detalles. Y curiosamente no menciona el diezmo ahí, ¿no? Pero sí habla de la forma de mantener. Ahora, ¿por qué decía yo que hay que sincerar? Porque eso es parte del Antiguo Testamento. No es no es mandatorio para todos, ni para los gentiles. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se tocó en momentos cruciales para la iglesia, y que tenía que ver con confrontar a situaciones de prácticas judías, no aparece el diezmo por ninguna parte. No aparece como una obligación para la iglesia. Entonces, por eso digo, hay que sincerarlo, porque nosotros hemos puesto esto, le hemos dado una interpretación cristiana, entonces nosotros obligamos a que, como está en la Biblia y todo es palabra de Dios, entonces hay que, es también para nosotros. Y olvidamos el contexto en que está aquí, como hemos dicho, el asunto de la cosecha, en ese contexto está. Sí, que más adelante se daba el diezmo en moneda, sí, en la época de Jesús había cambistas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y que se entregaba, sí, es cierto, pero no llegaba a la iglesia. Entonces, en nuestros estatutos, en nuestras normas, se habla de diezmo. Y está correcto, creo que es un acuerdo, y debería ser así, como un acuerdo para el Señor y una entrega de dar el diezmo para el Señor o para la obra, ¿no? De todo lo ganado, la décima parte, aunque Pablo no dice eso, sino dice simplemente que demos con el corazón, con abundancia, como con liberalidad, ¿no? Y que no habla de un porcentaje, ¿no? Que puede ser más inclusive. Entonces, es un principio interesante, es un principio de práctica que la iglesia también lo ha llevado, pero que no es mandatorio, no es obligatorio, que no debería ser así, porque hoy día, lastimosamente, se ha hecho un mal uso de esto y hay ministerios y pastores, ¿no? Que han abusado de eso y han asumido todo esto del diezmo y se han vuelto millonarios, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que mucha gente afuera mira y critica, ¿no? De que entonces los pastores, ¿no? Viven del diezmo, roban a la gente, que en fin, ¿no? O que se hacen millonarios, o que qué fácil es ir ser pastor, ¿no? Dicen algunos. Y algunos te dicen, ya, yo quiero ser pastor para ganar mucho dinero. Dice. No saben que el pastorado no tiene nada que ver con eso. El verdadero pastorado, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que no es de ese modo. Entonces, hay una Pastor, disculpe, ¿cuál es la base bíblica de lo que mencionó acerca de dar en abundancia y dar libremente? Corintios. Está en Corintios. Ah, ya. Pablo lo menciona eso. A ver, vamos a... Este, Segunda de Corintios. La parte sí, final del mismo capítulo. acá dice, ¿ve? Mm, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿No? Entonces está hablando de este aspecto. Y por otro lado dice, pues por experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan
al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Entonces está hablando de esa solicitud, que de paso ese diezmo no era para que se quede en la iglesia, Ujú. era para los pobres, ¿ya? La ofrenda para los santos, que está desde capítulo 8 y va hasta el capítulo 9, ¿no? Entonces, ahí has tocado otro tema, ¿no? Que en realidad las ofrendas eran para los pobres de la iglesia, ¿no? Por eso, y seguimos, Pastor, hermanos, entonces o sea, se- no sé cómo explicarlo, pero alguien le podría decir, por ejemplo, de que, y creo que también he escuchado, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, este, a ver, ¿cómo decirlo? Yo sé que, por ejemplo, en cada iglesia el tesorero es quien lleva estas cuentas de quién diezma y quién no, ¿verdad? Por un tema de orden, creo yo, de quiénes son los sí, miembros debe ser eso, es esa bautizados, cosa. dedicados, claro. Pero en este caso, por ejemplo, si algún hermano dijera, eh, no, yo sí diezmo, pero yo lo doy como ofrenda, ¿no? O yo diezmo, o yo doy, pero doy para los pobres, ¿no? Entonces no lo está dando directamente en un sobre que tiene su nombre para la iglesia. Entonces, eso también podría ser válido. No, no, porque el compromiso que uno hace, que de paso ahí viene otro aspecto. Cuando uno se bautiza y se compromete a ser miembro de una iglesia, ¿ya? Tú te sujetas a todos los requerimientos y las normas que la iglesia tiene. Y parte de eso es el diezmo, la forma de darlo. Entonces, no es que tú lo des como tú quieras. Cuando hablamos de liberalidad no es eso. Libremente, no. Cuando habla de liberalidad es de abundancia, ¿ya? Entonces, eh, nadie puede, digamos, reclamar el asunto porque está en los estatutos y tú has aceptado esos estatutos y tienes Sí. que obligarte a De hecho, cumplir. es un requisito para ser miembro dedicado. Claro, pues ese es el Ujú. sentido, no, no hay otra forma. No es que lo estás haciendo para el Señor o no lo haces, eso no es, porque no está eso en tela de juicio, no hay algo mandatorio del Señor con respecto a eso, ¿ya? Para Israel sí, porque eso era explícitamente para el templo. Nosotros no tenemos templo, no construimos templo. La edificación que le llamamos templo, eso no es templo, ese es un local en donde se reúne la iglesia, porque ni siquiera es la iglesia no es el local, la Ujú. iglesia son los miembros, los creyentes, ¿no? El problema es que a veces nos desvivimos por los locales, ¿no? Y queremos tener gran local, ¿no? Y tener un local para que todos cómodamente se sientan y todos estén bien. Y hacer uso de los diezmos y lo que ingresa en base a esto. Está bien, se construye algo, un local que sea más o menos adecuado para reunirnos, pero la iglesia no es eso. La finalidad no es tener un gran templo en la iglesia, ¿no? A veces se construyen templos para la gloria de Dios, decimos, pero ¿será realmente para la gloria de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está construyéndose para la gloria de Dios? ¿O solamente los templos materiales son los que dan la gloria a Dios? No, Dios no recibe la gloria de estas construcciones. La gloria que a Dios se le atribuye es nuestra propia vida. Y ahí hay que tomar en cuenta ese elemento. Entonces, no estamos diciendo que no hay que dar. La Biblia no nos da un peso absoluto con respecto a los creyentes, con respecto a eso, que nosotros nos manejamos lastimosamente todo desde la perspectiva, que si la Biblia lo dice, lo hacemos, si la Biblia no lo dice, no lo hacemos. Y se ha hecho una interpretación de Malaquías, ya, una interpretación que no corresponde, y entonces para darle base, para que entonces así se obligue, pero no debe ser así. ¿Ya? Porque la obligación es el compromiso que el creyente hace con su iglesia local, y ahí corresponde. Y lo hace en el sentido de que le va al Señor también.
ya, eso está bien, ya, pero Pastor, sí. disculpe. Continúe, no quería cortarle. No, sigue, sigue nomás. Sigue. Entonces, pastor, en lo que se refiere a Malaquías acerca del diezmo, es como es que era para los que usted dice, ¿no? Los pobres, los huérfanos, más que todo para ello, ¿no? Claro, y también el templo, Y básicamente era también, para el templo. claro, y también, Básicamente, entonces, para básicamente era el poder, templo y para hacer obras de bien, ¿no? claro, entonces para poder también tener, por ejemplo, estaba leyendo en Deuteronomio, porque sabemos que la ley de Moisés, ¿no? También decía acerca del diezmo. Entonces, en Deuteronomio, si no a ver, 14, 27, Ujú. mmm, dice, 27 hasta el 29, si no me equivoco, dice, y no desampararás a levita que habitara en tus poblaciones porque no tienen parte de mi heredad contigo, Ujú. a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y que comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, podemos acompañarlo con ese pasaje en sí, pastor. Sí, sí, claro que sí. Ese es el pasaje sobre el diezmo, pues, ¿no? Claro, es el propósito principal del diezmo, ¿no? Bueno, en Sí, ese tiempo en sostener a la tribu de Leví y los sacerdotes. exacto. Para ellos era. ¿Ya? Pastor, hay iglesias, o mejor dicho, denominaciones que tienen como regla, no sé si como estatuto, pero sí como una regla tal vez, que ellos sí destinan una ofrenda para los músicos de sus iglesias. No sé si esto, o sea, porque esto era en el tiempo de los levitas, ¿no? Actualmente no sé si esto esté vigente porque hay algunas iglesias que sí invierten en su ministerio de alabanza y tienen como que un monto y los ministros reciben una ofrenda, aunque no sé, es como un poco extraño escucharlo, ¿no? Pero yo sé que sí, en algunos casos sí lo dan, ¿no? ¿Qué le parece esa, esa, Eh, esa idea? en primer lugar, los ministros de alabanza no son levitas. El Ujú. pastor no es sacerdote. Pero pastor, eso ya depende de cómo está manejando la iglesia en sí, cómo la iglesia está manejando todo ello, no acerca del diezmo. Claro, claro. A veces, ya hemos dicho, se interpreta a un modo y se altera el texto, porque no es, el ministerio pastoral no es igual al ministerio sacerdotal. ¿no? Los pastores no hacemos sacrificios, ¿no? Ni están los levitas para cortar a los animales y ver todos estos aspectos porque no solamente los levitas eran músicos, también se dedicaban a las tareas de los sacrificios. Estaban cumpliendo varias tareas. Entonces, no, nosotros le damos ese sentido que los que sirven al Señor en la casa, a esos son levitas. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Eh, El servicio a Dios, y yo creo que repetirlo miles de veces, millones de veces lo voy a repetir, el servicio a Dios no se limita al culto o al servicio, ¿ya? Los que dicen estar cantando y alabando al Señor, dicen que están sirviendo al Señor, sí están haciendo el servicio, ¿ya? Pero no es el servicio para Dios solamente. Algunos piensan que los que están haciendo cosas en la iglesia, esos son los únicos que sirven al Señor. Falso. La iglesia toda es un ministerio, la iglesia es un sacerdocio, recuerde, todos somos sacerdotes, entonces todos teníamos que recibir del diablo, ¿no? Pero somos sacerdotes en el sentido de que intercedemos a Dios todos como iglesia, Servicio, ¿no? ¿ya? Y servimos a Dios, o sea, el ministerio, el principio de ser sacerdote es de servicio, servir a Dios, todos somos servidores a Dios estemos haciendo una obra en la iglesia o no, O fuera de ella. o fuera de ella, pero somos servidores de Dios.
¿correcto? Ahora, que los que sirven en la iglesia ganan más o se ganan más prestigio para Dios, no, tampoco, porque Dios ve el corazón, no las acciones que hacemos, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir, entonces ya no sirvo en la iglesia. No, no estamos diciendo eso. Hay compromisos que hacer como miembros, ¿ya? Pero no reducir el sentido de servicio a Dios solamente a ciertas áreas de la iglesia, ¿ya? Eso hay que verlo. Y hay que enseñar a los hermanos a que instruirlos a que el servicio a Dios es donde, en el sector donde estás, puedes servir a Dios con tu oficio, con tu trabajo, con tu carrera, en tus vecinos, en tu barrio. Ahí te conviertes en un ministro del Señor, ¿ya? Y toda tarea lo tienes que hacer para el Señor, Amén. ¿ya? Ese es el Pastor, sentido de ser pastor, servidor a Dios. correcto, pastor. Ya no estamos en el Antiguo Testamento donde hay levitas, sacerdotes y todo lo demás, sino que en la iglesia del Señor, dentro de su iglesia del Señor, hay una cosa muy hermosa que el Señor ha repartido dones, ha Ajá, repartido. sí, claro. Entonces, eso hay que entenderlo porque no vamos a confundir un levita o levita o ministro de alabanza. No, no, no. Los No, dones que el Señor ha repartido en la iglesia son para uso dentro de la iglesia. Por eso hay dones de ujú, pastor, evangelista y todo lo demás, claro, todo eso. herramientas para guiar su iglesia. Claro, y ahora la iglesia, pero también esos dones se usan afuera, porque el evangelista no va a Aparte. predicar ahí en la iglesia a los hermanos, tiene que hacerlo y buscar a la gente afuera, ¿no es cierto? Exacto, Entonces, la iglesia va hacia afuera, así es. la iglesia tiene que ir hacia afuera, no solamente estar adentro. El problema que tenemos es que nosotros solamente hacemos servicio para adentro, pero hacia afuera es el sentido. Si Mm. no hacemos servicio hacia afuera, entonces, ¿cómo ganamos a la gente para Cristo? ¿No? Eso creo que Sí, es el sentido y ahí sería nuestro ministerio, ¿ya? Entonces, el problema es que confundimos porque que el ministro que es levita, no hay eso. El ministro es sí, ministro, pastor, sí. tiene razón. El ministro es ministro, punto. ¿Ya? El levita pertenece al Antiguo Testamento, el sacerdote al Antiguo Testamento, a todo el orden, digamos, ceremonial, ritual, ya, a eso corresponde, está bien, todo eso perfecto. Pero ya eso pasó, ya Jesús fue sacrificado, ahora está vivo, ya resucitó, está vivo, está glorificado. Entonces, nosotros nos convertimos ahora en adoradores, todos, ¿no? ¿No lo dijo el Señor así? Sí. Entonces todos somos levitas, todos somos sacerdotes, todos unidos en ese aspecto. Ahora, que los que sirven de alguna manera en la música, en lo que sea, ¿no? En la iglesia, si se les da una ofrenda o se les da, bueno, en buena hora, pues, ¿no? En buena hora, ¿no? Hay algunos ministros de alabanza, que son pastores de alabanza, que inclusive reciben remuneración en las iglesias que tienen buenos ingresos, ¿no? Ahí ellos pueden mantener hasta 20 pastores, 10 pastores, ¿no? Y con un ingreso por lo menos, digamos, bastante agradable, ¿no? Honorable. Sí, hay iglesias así, pero hay iglesias también que con un solo pastor no pueden, no pueden ni siquiera mantenerlo. Entonces, ¿ves? Esa diferencia que hay, ¿no? Depende del sector económico posiblemente o del contexto cultural, no lo sé, pero lo cierto es que eso es así, se ha dado de ese modo. En todo caso, este, hay que tener cuidado para no confundir, ¿no? ¿Ya? Entonces, demos nuestros diezmos, está bien, pero hagamos también lo otro que es importante, saber que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, ¿no? Y no es el 10%, es 100%, 100%, ¿ya? Con todo Y tu no, corazón, con todas tus fuerzas, con todo. sí, La cosa. y no nos pongamos de reojo ni tampoco miremos mal a los hermanos que no puedan dar, ¿no? O los que no dan, en todo caso, ¿ya? Oremos para que Dios los restaure y puedan dar lo que tienen que dar
y los que no puedan, pues también ayudarlos para que salgan de su situación también, ¿no? Y luego también puedan andar. Muy bien, ahora sí terminamos, hermanos, Gracias, pastor. y espero que se tome bien este tema, esto ha quedado grabado, ¿ya? Sí, Y veremos la repetición no, y sobre para todo porque repasar. estamos hablando, yo me he respaldado en los No, estatutos pastores, y las normas que hay, así que no. Pastor, muy claro y creo que como usted lo explica, ¿no? O sea, con la base nos ayuda también a nosotros a entenderlo bien, ¿no? Para no generar malas interpretaciones. Por ejemplo, yo le suelo llamar, como le decía, levitas porque costumbre, por chiste, a veces se queda, pero tiene razón, es una mala interpretación. Muy bien, hasta pronto entonces, hasta la próxima semana que es la última clase. Ahí vamos a hacer este Bendiciones. repaso. No se bendiciones. busca más tiempo. Bueno, la última clase la vamos a tener con menos tiempo, creo, ¿ya? Para, para tomar en cuenta. Gracias, ya, Astrid, Bendiciones, chao. hermanos. Buenas Bueno, noches. Bendiciones. Pastor. Zuli, no sé Hermanos. si ya se fue. Bueno, ahí está todavía Zuli. Bendiciones, saludos al esposo. Hasta el martes, Pastor. Bendiciones. Bendiciones.